Señales y sistemas, unidad número 3. La clase pasada empezamos con esta unidad con los temas de función de transferencia y empezamos a darla lo que sería representación en variables de estado. Nos quedamos por acá, ¿sí? Por modelo en espacio de estados, definición, y vimos un ejemplo. Hacemos un repaso rápido a partir de variables de estado. Vamos a ver lo que es variable de estados en tiempo continuo y tiempo discreto. Como venimos trabajando en la materia, lo que respecta a tiempo discreto va a ser una inducción rápida de lo que se ve en tiempo continuo. Vimos las definiciones de estado y variables de estado para sistemas en tiempo continuo. En el caso de sistemas LTI, dijimos que una representación en variable de estados estaba definida por dos ecuaciones, una ecuación que representa la dinámica del problema, en este caso x punto igual a A por x más B por U, donde A y B, C y D son matrices que caracterizan el sistema en cuestión, U es la señal de entrada, X es mi variable interna o variable estados, e Y va a ser mi salida. Dijimos que acá teníamos una bella representación en bloques de lo que pasa, o lo que representa, mejor dicho, estas dos ecuaciones. Una que tiene dinámica y la de salida, la ecuación de salida. En el ejemplito que trabajamos de dos capacitores y una resistencia, habíamos instanciado el problema en este nodo y en el segundo nodo planteamos kirchhoff de corriente, de tensión, de tensión no solamente de corriente. Fuimos armando estas dos ecuaciones diferenciales, dejando a un costadito las derivadas que nos iban apareciendo. Eso sería a priori un buen criterio cuando nos metemos en variable estado, cuando queremos armar una representación en variable de estado. Antes de terminar la clase pasada, nos quedamos en el caso general, porque para un sistema LTI, recordemos que tengo dos ecuaciones, pero las dos son lineales invariantes. ¿Cómo veo la linealidad? Y lo veo acá en estos dos términos, y en que A, B, C y D son matrices constantes. Es como una vida ideal, no tengo cosas raras. En el caso general, ya no voy a tener una suma asociada al término de estados y a mi entrada. Voy a tener seguramente no linealidades. ¿Cómo voy a representar, o variancias en el tiempo? ¿Cómo voy a representar eso? Bueno, voy a seguir teniendo una ecuación donde me va a quedar que la derivada de mis estados va a ser igual a un funcional f que depende de x y de u. Análogamente, la ecuación de medición o de salida va a ser mi salida de t, que va a ser igual a un funcional g dependiendo del estado y mi entrada. Recuerden que en el caso general, x es un vector de variables de estado o variables unidimensionales. En este caso, x es un vector de n dimensión, u de dimensión r, y acá tenemos una forma de funcional f y g. Puede verse la dependencia. En este caso acá, como es de esperarse, si tengo n estados, f va a tener n filas, y en cada fila voy a tener una dependencia de los estados, de los n estados, de las r entradas y del tiempo, porque el problema puede ser varios. Hasta ahí nos habíamos quedado la semana pasada. Retomamos entonces desde ese punto. Cuando tenemos un sistema como el que vimos recién, donde el problema puede ser no lineal y variante en el tiempo, necesitamos alguna estrategia que nos permita abordar el problema desde la materia. Nosotros vamos a terminar trabajando con sistemas LTI, entonces tenemos que ver cómo lo hacemos LTI. Y bueno, como pueden intuir, si
si están prestando atención o si están leyendo la transparencia, vamos a acudir a la idea de linealización. Con la linealización vamos a poder conseguir que el sistema se comporte, a pesar de que no sea lineal y invariante, se comporte de esa forma dentro de un punto de operación, un punto de trabajo. De esa forma yo voy a poder abordarlo con las herramientas que trabajemos en la materia. Un caso donde es importante poder linealizar la representación del problema es el siguiente. Tengo un robot móvil, como el que se ve acá en la imagen y en el videito, donde es de configuración diferencial. Acá tenemos un sistema de coordenadas un sistema de coordenadas global para ubicar al robot, el sistema de coordenadas local. Y si planteamos el modelo cinemático, vamos a llegar a estas ecuaciones diferenciales, a este modelito. Acá se ve que es de interés poder tener una herramienta que nos permita linealizar el problema para poder, por ejemplo, hacer el control del mismo. La idea de la linealización o la estrategia es similar a la que se vio en el análisis matemático. No voy a cansarlos demasiado. Vamos a hacer un desarrollo en serie de Taylor y nos vamos a quedar con los primeros dos términos, pensando en una función unidimensional. Al quedarme con los dos términos, aproximo con una recta, donde este primer término hace las veces de la constante de la ordenada al origen, y este término, este factor va a ser la pendiente de mi recta, ¿sí? En nuestro caso lo que queremos linealizar es el modelo en variable estado, tanto el funcional f como el funcional g, ¿sí? F y g, donde en el caso de f, si el vector de estados es de orden n, voy a tener f filas y en cada una de ellas la dependencia con el estado, con la entrada y con el tiempo. ¿En qué punto de trabajo o punto de operación me paro para realizar la linealización? Si es posible y hay un punto de equilibrio, lo hacemos en el punto de equilibrio, con lo cual hay que buscar una terna x asterisco o asterisco y asterisco, y si es un punto de equilibrio, el funcional f en x asterisco o asterisco me va a dar 0. Y asterisco se define como el funcional g en el vector estados x asterisco y u asterisco. Como se dijo, lo que hay que linealizar es el operador f y g, siguiendo la idea de linealización por Taylor. Me voy a derivar f respecto de x y de u, ¿sí? Porque f depende de esos dos vectores. Este va a ser el primer término que me escupe el desarrollo en serie de Taylor, que hace las veces de la ordenada, y esto van a ser mis pendientes respecto de x y respecto de u, ¿sí? Es importante recordar acá que f es un vector y x también, por lo tanto esto va a ser una matriz, ¿sí? Esta derivada parcial de f respecto de x va a ser lo que se conoce como la matriz A, y también se lo conoce como el jacobiano de f respecto de x. Este va a ser el jacobiano de f respecto de u, o mi matriz B. Análogamente, el jacobiano de g respecto de x va a ser mi matriz C, y el jacobiano de g respecto de u, mi matriz D. Este pequeño ejemplo muestra cómo sería un caso de linealización. Tenemos un circuito RC, un diodo en paralelo al capacitor, y si tiramos toda la carne al asador, tenemos la ecuación del diodo, que me da la corriente del mismo, la tensión en la resistencia, la corriente en la resistencia, que es la diferencia de potencial entre sus extremos sobre R, y si planteamos la dinámica del capacitor, sabemos que su corriente va a ser la derivada de la tensión entre sus extremos por el valor de la capacidad. Si armamos todo esto, me va a quedar que esta es la ecuación diferencial
o mi ecuación en variable de estado, lo que sería la dinámica del mismo, la primera ecuación. Si aplicamos lo que se analizó hace rato, de en este caso buscar cuál es mi A y cuál es mi B, por ejemplo acá tenemos que de acá voy a sacar mi matriz B haciendo la derivada del funcional f, o sea, todo lo que tenemos acá es mi funcional f, respecto de quién, de mi estado x y mi entrada s, con lo cual acá tengo que derivar respecto de la entrada y respecto de bien digo la entrada y respecto del estado. Si derivo respecto del estado, voy a tener esto que va a ser las veces de mi matriz A, y si derivo respecto de mi entrada B, voy a tener menos 1 sobre C. De esta forma yo tengo el modelo linealizado para este caso. Bueno, continuamos ahora con solución de la ecuación en variable de estado. Lo que queda por definir una vez encontrado el sistema en variable de estados, es decir, tenemos para el caso de un sistema LTI las matrices A, B, C y D, conocemos la entrada, quisiéramos saber cuánto vale nuestra salida y de t. Como paso intermedio entonces vamos a encontrar el estado x de t, porque si encontramos el estado x de t en función del tiempo, fácilmente encontramos y de t, ya que recuerden, y de t va a ser igual a c por x más b por u. Lo que necesitamos definir como primer paso es cómo se obtiene la exponencial de una matriz. La exponencial de una matriz la tienen definida de esta forma. Está inspirada esta definición en el desarrollo en serie de Taylor de la exponencial a de t, es decir, con a número real. A partir de la expresión que tenemos en esta ecuación, lo que se analiza es la derivada de esa exponencial matricial respecto del tiempo. Si derivamos acá, vamos a obtener esta expresión, ¿sí? La matriz A por la exponencial matricial. Y puede demostrarse de que este producto es conmutativo. No lo dije, pero la exponencial matricial e a la at es una matriz, ¿sí? Nos damos cuenta fácilmente acá, en este término, por ejemplo. ¿Por qué? Porque A, si mi vector de estado es de orden n, A va a ser una matriz de orden n por n. Con lo cual, acá tengo un producto matricial, y lo que pasa con la exponencial matricial es que su derivada es conmutativa. Eso es muy interesante. A continuación, lo que se hace es desarrollar la derivada de la exponencial matricial e a la at por el vector x. Por suerte, esta derivada matricial verifica también las mismas propiedades que el producto derivado. Si usamos esas propiedades, vamos a obtener esta expresión. Y acá nos tenemos un segundo y analizamos que este factor que está entre paréntesis sería x punto menos a por x. Si recordamos cómo es la representación en variable estados, tenemos que x punto es igual a por x más b por u. Por lo tanto, lo que tenemos acá es la matriz b por u. Si acomodamos eso, llegamos a esta expresión. Finalmente, por transitividad tenemos que la derivada de la exponencial matricial por x es igual a la exponencial matricial por b por u. Si se integra miembro a miembro a partir desde un punto inicial 0, vamos a tener esta expresión, ¿sí? Finalmente, estamos a un paso de encontrar x de t. Si multiplicamos por la inversa de esta exponencial matricial, que se puede demostrar va a tener esta forma, va a ser la exponencial de e a la t. Si multiplicamos por la inversa, nos va a quedar finalmente esta expresión. Y acá vemos que los estados en función del tiempo son igual a esta combinación de estos dos términos. Uno que depende de la condición inicial, desde donde empezamos a integrar, y otro
que depende de una integral donde interviene la exponencial matricial, la matriz B y nuestra entrada. Si desglosamos un poco más y le ponemos nombre a estos términos, esta exponencial matricial es lo que se conoce como matriz de transición de estados. El primer término es la respuesta libre del sistema porque está asociado a una condición inicial. El segundo término está asociado a la respuesta forzada. Y fíjense que es la integral de convolución, si lo analizan un poco. Finalmente, este U dotado es mi señal de entrada. Con esto podemos decir que hemos obtenido la solución en el espacio de estados de mi vector de estados x de t. Restaría ver lo que pasa con el modelo en espacio de estados para sistemas de tiempo discreto. Un modelo en espacio de estados de tiempo discreto podemos llegar a tenerlo cuando el problema de por sí tiene naturaleza discreta. Sin embargo, también es posible tener un sistema en espacio de estados de tiempo discreto, a partir de una aproximación de un sistema de tiempo continuo. Por ejemplo, una primera opción sería si aproximo la derivada de primer orden como un delta x sobre una base de tiempo constante h. Si hago ese reemplazo en mis ecuaciones en espacio de estados en variable de estados, vamos a ver que el único término que cambia es el asociado a la derivada de x punto y al a por x, ¿sí? Obteniendo este nuevo sistema, donde mi nueva derivada, pensando que la naturaleza ahora es de tiempo discreto, lo voy a ver en el instante de tiempo k más 1. Y mi nueva matriz A va a estar dada por la matriz identidad más h por A, la nueva matriz B, como h por B, y la segunda ecuación va a quedar de la misma forma. Una segunda alternativa podría ser plantear esa aproximación de un sistema de tiempo continuo a partir de la solución x de t que hemos obtenido anteriormente. Para eso lo que se va a restringir es el movimiento de la señal U. Se lo va a obligar a que sea constante a tramos. Es decir, nuevamente se define un intervalo de tiempo h y dentro de esa ventana de tiempo h la señal U no va a cambiar. Es decir, se conoce como una señal constante a tramos. Para ver qué representación en variable estado de tiempo discreto se obtiene ahora, vamos a jugar con dos ecuaciones. Esta expresión de mi solución en variable de estados la vamos a evaluar en dos instantes de tiempo. En un principio, en el instante de tiempo k más 1 por h, y después la vamos a evaluar en k por h. Si la evaluamos en k más 1 por h, obtenemos esta expresión, donde, como era de esperarse, el primer término depende de la condición inicial. Si tenemos en mente la expresión que surge de evaluar en k por h y jugamos con esas dos expresiones, vamos a llegar a la siguiente ecuación. En esta ecuación se puede encontrar que mi estado en el instante de tiempo k más 1 por h es igual a este término, que depende ya no de la condición inicial, sino del tiempo anterior k por h y este segundo término. Se define a esta exponencial como phi mayúscula y esta integral de la exponencial por b como gamma mayúscula. Como puede verse, hemos encontrado una representación en espacio de estados para tiempo discreto. ¿Cómo se resuelve este sistema en tiempo discreto? Es decir, ¿cómo encuentro cómo varía mi estado en función del instante de tiempo k? Bueno, como estamos en tiempo discreto, lo que vamos a hacer es recurrir a la recursividad. Vamos a ver qué pasa con mi estado en el instante de tiempo 1, 2, en el instante de tiempo k. Si analizamos esa recursividad,
puede demostrarse de que me van a quedar dos términos, uno dependiendo de la condición inicial por la matriz phi a la k y otro dependiendo de esta sumatoria. Que si lo miran un poco, se parece bastante a lo que sería una suma de convolución, ¿sí? Una convolución en tiempo discreto. Como era de esperarse, hay una analogía con lo que se tiene para la solución de un sistema en variable estado de tiempo continuo, ¿sí? También tenemos dos términos, condición inicial, y integral de convolución, sumatoria de convolución. Finalmente, en esta segunda parte llegamos a que en un sistema en variables estados de tiempo continuo, esta es la solución obtenida de mi vector de estados instante a instante. Lo que restaría es saber cómo obtener esta exponencial matricial. Ya tenemos la definición, pero necesitamos una herramienta práctica para poder resolver esta exponencial, porque es la única traba que tenemos para encontrar x de t. La única traba es esta exponencial, que aparece acá y acá. Como para terminar esta segunda parte, es importante ver el linkeo que aparece entre el tiempo y el espacio transformado S. Si aplicamos transformada de Laplace a esta expresión, y comparamos lo que se obtuvo miembro a miembro, puede demostrarse de que una forma de calcular, de hacer las cuentitas para obtener la exponencial matricial es en el dominio transformado. Es decir, si calculo la matriz S por I menos A, y le saco la inversa, y antitransformo esa matriz, me va a quedar un cálculo de la exponencial matricial. Y el otro término, que es el de la integral de convolución, análogamente lo puedo obtener a partir de la antitransformada de esta matriz, ¿no? De la inversa de S por I menos A por B por U. Con esto cerramos la segunda parte, que diría una parte más, que es las estrategias que vamos a trabajar en la materia para calcular esta exponencial matriz.